Gracias a Dios por su vida y por la vida de todos los que estamos aquí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de capacitarnos cada día. Gracias por las personas que pones en nuestro camino para que nos enseñen. Señor Jesús, te pido de una manera muy especial, Señor, usa al exponente de tu palabra, pero sobre todo usa nuestros oídos para que podamos comprender tu palabra de una mejor manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor Juan. Activa nuevamente el micrófono. Ok, ahí está, perfecto. Muy bien, primeramente, muy buenas noches a todos, bendiciones desde acá, desde el área de San Diego, California. Es para mí un privilegio el estar aquí reunidos con ustedes y me siento privilegiado por podernos conectar a través de este medio, ¿verdad? Y poder llegar a diferentes lugares. Agradezco a nuestro hermano Leonardo por la conexión, por el esfuerzo que se hace de juntar a los diferentes líderes que vienen de todas partes, ¿no? Entonces, creo yo que nos hemos ajustado a diferentes medios. A ver, disculpen tantito, ¿eh? Sí, por favor, que aquí. Norma, es que... Oh, disculpen, es que tengo aquí dos perritas muy enfadosas, entonces, no me, disculpen ahí los ladridos. Sí, es para mí un privilegio, nuevamente, el estar conectados con ustedes y quiero, compartir una palabra en esta noche con todos ustedes, si me permiten. Y voy a pedir que tengan por ahí sus Biblias listas quisiera hablar de algo que Dios ha estado tocando en mi corazón en los últimos tiempos, sobre todo lo que tiene que ver con la importancia de presentar el Evangelio de Dios de una manera lo más correcta posible, ¿no? Lo más ortodoxo posible. Vivimos en un tiempo de pero mucha, ¿cómo se puede decir? Variedad, ¿no? De iglesias. Hay muchos movimientos últimamente. Vemos diferentes ramificaciones que se han abierto a través de diferentes organizaciones, ¿no? La iglesia pasó de ser una iglesia institucional y ahora la iglesia se han independizado. Sin embargo, sucede un fenómeno muy curioso, que nosotros le llamamos lo que es una teología transferida. La teología transferida tiene que ver con aquello que hemos recibido nosotros, el fundamento de lo que nos enseñaron. Y en esto no hay nada malo, no hay algo que estemos haciendo mal, simplemente nos enseñaron de una manera y de esa manera transmitimos lo que hemos recibido. Hay una palabra que dice que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Sin embargo, cuando Jesús da el sermón del monte, cuando el Señor da su primer sermón ahí en el libro de Mateo, dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, esa frase la repite el Señor creo que más de 4 veces a través de su sermón. Entonces, me llama la atención, el oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que hay una mala interpretación o una interpretación incorrecta o una interpretación incompleta de lo que era la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, lo que era la ley y los profetas. ¿A qué es lo que voy? Hoy en día abundamos en un sinnúmero de ideas, de ideales, de lo que se conoce como dogmatismos. Los dogmatismos es aquello donde nosotros le damos la interpretación, o un grupo de personas le dan interpretación a la palabra de Dios y ya crean una doctrina, ¿no? Entonces, eso es peligroso porque la palabra de Dios, dice Pedro, que no es para interpretación personal. No sé cuántas veces han escuchado usted la frase, yo alguna vez la llegué a usar hace muchos años, cuando decían, les traigo una revelación tremenda de la palabra.
Y es una frase que usamos mucho, pero es una frase mal utilizada, porque al final de cuentas no es una revelación nueva. Lo que sucede es que es algo nuevo que yo apenas me doy cuenta que estaba en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay muchas cosas que conforme vamos creciendo en el Evangelio, Dios nos va revelando. Dice por ahí Proverbios 4:18, ¿no? Si no me equivoco, 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Creo yo que sí debe ser la vida del cristiano, una vida de crecimiento, una vida que va cambiando. La iglesia del libro de los Hechos nos muestra eso. La iglesia primitiva no fue una iglesia que se quedó en el mismo pensamiento, fue una iglesia que revolucionó. A algunos no les gusta usar esa palabra, pero es una iglesia que evolucionó, que cambió, que no, que fue radical, que no se quedó en los mismos fundamentos, ¿sí? Yo sé que la Biblia dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo. Dentro del cristianismo hay dos cosas que son constantes, que no cambian. Hay principios y valores. Los principios son fundamentales. Los valores a veces se puede negociar con ellos dependiendo de ciertas circunstancias. Pero en hay dos principios que son muy fundamentales y que debemos de estar muy bien edificados sobre esto. Número uno, Jesucristo es Dios. Esto es medular. Juan, su evangelio no se considera igual que los otros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan es un evangelio apologético, es un evangelio que va a defender precisamente la divinidad de Jesucristo, ¿no? En contra de los ataques que estaba sufriendo la iglesia en aquellos tiempos. La iglesia estaba siendo atacada por las corrientes del gnosticismo, las corrientes judaizantes. Entonces, Juan escribe el cuarto evangelio posterior a los primeros tres, y Juan no se enfoca tanto como los sinópticos, ¿no? Como Mateo, Marcos y Lucas, sino que Juan se va directamente a resaltar las cosas interesantes que recalcaban la divinidad de Jesucristo. Y comienza él utilizando el mismo principio de Génesis, lo introduce en el libro de Juan, ¿no? Cuando dice en el principio. Y es en el principio, cuando nos vamos al libro de Génesis, hay una revelación tremenda, ¿no? En el principio Dios, la palabra Dios allá en Génesis, pues ahí está una revelación en cuanto a lo que vendría a ser la participación de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿no? Porque utiliza la pluralidad, perdón, de la divinidad, ¿no? Es lo que significa la palabra Elohim. Entonces, regresando al tema, nos damos cuenta de que es importante que nosotros, como dice Pablo le entendió a Jesús. Pablo le entendió a Jesús, escúcheme esto. Pablo presenta la interpretación al Evangelio de Jesús, según San Pablo, lo presenta en su carta a los romanos. La carta de los romanos es una carta la cual Pablo explica claramente lo que es el Evangelio, cómo lo interpreta. En otra ocasión, tal vez, si nos permite, o me vuelven a invitar, podríamos hablar de lo que es el libro de Romanos, la importancia que hay sobre ello. Pero Pablo presenta un texto interesantísimo, que es Romano 12:2, donde Romano 12:2 dice la importancia de la renovación de la mente, ¿no? Entonces Pablo utiliza un vocablo en griego que es metamorfó, que significa un cambio constante de la mente. Escúcheme lo que estoy diciendo. Necesitamos nosotros como pastores, como siervos, como ministros del evangelio, renovar nuestro pensamiento constantemente. No puede haber un río abnegado, un río atascado, no existe tal cosa. Aún los lagos tienen fluidez, hay manantiales donde fluye. Cuando el agua se estanca, el agua se apesta. Entonces, hay muchos ministerios apestados, perdone por esta palabra, ¿no? Hay muchos ministerios que no crecen, que no desarrollan, porque tienen miedo, ¿sí?, a romper los paradigmas. La palabra de Dios enseña muy claramente en lo que es lo que es la enseñanza de los talentos, por ejemplo. Sí, no, nos habla de hombres que uno escondió el talento,
otro trabajó el mínimo, pero otro le dieron 5 y trajo 5, ¿no? Entonces, ahí en esa enseñanza, ¿sí? En esa enseñanza de los talentos, vemos algo muy interesante que tiene que ver con romper el paradigma. El paradigma significa romper lo establecido, o sea, lo que una vez nos sirvió, qué bueno, gloria a Dios, trabajó, pero tenemos que atrevernos a hacer cambios importantes en nuestros ministerios, mis amados. O sea, yo visito muchas iglesias, doy clases en varios colegios y me toca participar y a veces también comparto porque me invitan a predicar en diferentes movimientos cristianos, ¿no? Algunos pentecostales, algunos conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace curioso las diferentes formas de las liturgias, ¿no? La manera de cómo ellos trabajan en sus servicios. Y yo como maestro me gusta observar y aprender. O sea, siempre que voy a un lugar me gusta aprender, mirar cosas, formas diferentes. Y por ejemplo, hay cosas que nos han metido, ¿no? Que nos las enseñaron de esa manera. Como les digo, las aprendimos en esa lo que se conoce como la teología transferida, ¿sí? Que pues, si Dios me permite, se los puedo mandar por ahí por WhatsApp, por mensaje, y para que tengan ahí ese material y lo conserven. Cómo hay cosas que nos dijeron así se hace y así las empezamos a hacer y las seguimos haciendo, ¿no? Entonces, el paradigma es romper lo establecido porque ya es obsoleto. O sea, le decía hace rato, las dos constantes que no cambian es oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa es una constante, eso no va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, Dios no cambia, Dios es el mismo. Es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Eso tiene que quedar establecido. El contenido de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, de principio a fin, es un libro escatológico, pero el tema principal de la palabra de Dios se llama la redención del hombre. O sea, ese es todo el tema principal. Si te preguntan, ¿cuál es el tema de la Biblia? Es la redención del hombre. O sea, cómo Dios está buscando rescatar al hombre y regresarlo a su antiguo estado en el cual se perdió por causa del pecado, ¿no? Entonces, regresando otra vez aquí a lo que decía, la segunda constante que no cambia es la palabra de Dios. Dice, porque todas las cosas pasarán, pero mi palabra nunca dejará de ser. Entonces, cambian los nombres de las iglesias, cambian la manera como alabamos a Dios. Hay quienes le alaban en cumbia, quienes le alaban en ranchero, hay quienes le alaban en balada. Los cantos antiguos, yo tengo ahí un himnario de cantos viejos y yo recuerdo que los cantos que cantaba mi abuelo fue pastor, yo recuerdo que eran en tono de tango, ¿ok? Eran en tono de balada, en tono como los cantaban los tríos antes. Esa era la música que se tocaba antes. Hoy se toca otro tipo de música diferente, van cambiando, hay cosas que cambian, pero el fundamento de lo que no debe de cambiar es que adoramos y alabamos a un solo Dios, su nombre es Jesucristo, amén, y solamente hay un solo camino, una sola verdad. Esas cosas no van a cambiar. Y lo otro que tampoco va a cambiar, porque dice que todas las cosas pasarán, pero mi palabra nunca dejará de ser. Entonces, teniendo esto como fundamento, yo debo de entender que yo debo de entender que hay algo encima de mí. Una vez le preguntaba a la clase, a los alumnos, les decía yo, ¿qué habrá más importante, qué habrá más poderoso que la palabra de Dios? Y decían los muchachos, no, pues maestro, profe, no, la palabra es lo mayor y que esto y que lo otro. Le dije, no, 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 no. Si hay algo más poderoso para muchos, se llama tradición, porque la tradición para muchos es aún mayor que la palabra de Dios. Hay gente que yo voy a iglesias y compartimos seminarios o lo que sea, y se ponen a discutir conmigo. Y no hay problema, yo acepto la discusión, acepto el diálogo, no hay pecado en preguntar, en cuestionar, de hecho es sano, pero pero vámonos a la luz de la palabra de Dios, vamos a la luz de la razón, no a lo que me enseñó mi pastor, no a lo que me enseñaron, o sea, a mí me enseñaron muchas cosas también, pero y respeto lo que yo aprendí, el fundamento sobre el cual fui creado,
Pero eso no significó que yo me conformara con lo que yo ya tenía. ¿Por qué? Porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Por qué limitamos las formas del Señor? Nos quejamos de que luego no crecemos, nos quejamos de que por qué otros movimientos crecen. ¿Sabe por qué otros movimientos crecen? Porque rompen paradigmas, porque no tienen temor, no le tienen temor a los cambios. Hay cambios que son necesarios, hay cambios que son importantes en nuestra vida. Usted y yo tenemos que aprender a hacer cambios como les dije, fundamentados bajo estos principios, los principios que están en la palabra del Señor y en la misma palabra, ¿sí? Pero, ahí viene el gran pero, ¿sí? Yo no puedo cambiar nada más por magia, no puedo cambiar por una oración, y no demerito la oración. Necesito yo creer, necesito yo estar convencido de que necesito cambiar. El apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco, contaba su testimonio. Pablo no cambió de la noche a la mañana, mis amados. Pablo, que escribe allí en los Gálatas, que tardó años en poderse integrar a la comunidad apostólica de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo venía lleno de ideas y pensamientos tanto de la religión que él practicaba, ¿no? Que era la religión judía, y también traía mucha filosofía griega. Entonces Pablo tiene que apartarse, dice ahí que se va al norte de África y por allá recibe un discipulado de años para entender el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo ya recibe la revelación completa, ¿sí? A través del Espíritu Santo, que eso es otro tema muy interesante, ¿no? De cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo trabaja la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos sorprende porque muchos hemos limitado la capacidad del Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo no es una tercera parte de la Trinidad, no es una fuerza extra de Dios, no, es Dios habitando en nosotros, ¿ok? Y para eso después podemos estudiar Juan 14, que para mí es fundamental para entender la función de lo que es el Paracletos o el Espíritu Santo. Pero vayámonos a la luz de la palabra de Dios y vayámonos con el primer texto en el cual Jesucristo, nuestro maestro amado, comparte una grande verdad, ¿sí? Recuerden que viene Jesús y diciéndole el sermón, oíste que fue dicho, mas yo os digo, amén. Entonces el Señor trae un evangelio, que evangelio significa buenas nuevas, amén. Entonces, y recuerde usted también que la palabra salvación viene de lo que es el griego metanoia, que significa un cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Ahí está la clave. ¿Por qué hay gente que batalla en las iglesias? ¿Por qué hay gente que batalla en el pueblo? Porque no cambian su manera de pensar, o sea, por dentro no cambian. El hombre es como un iceberg. El hombre, hay 5 cosas que forman al hombre. El hombre, aparte de nuestra tricotomía, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Hay 5 elementos que componen la funcionabilidad del hombre. El primero es que somos seres emocionales. Usted y yo somos seres emocionales. Entonces nuestras emociones rigen nuestro comportamiento. Somos seres sociales. O sea, ahorita nos estamos en una sociedad, ¿sí? De pastores, de líderes. Necesitamos la camaradería, necesitamos la amistad, necesitamos la unidad, necesitamos el grupo, necesitamos la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra sociedad, la familia, la comunidad, etcétera. Recuerde la primera, emocional, social, pero también somos seres pensantes, somos seres intelectuales, ¿sí? Entonces, son áreas de que el hombre necesita tener alimentadas. La primera es la emocional, la social, la intelectual, pero luego viene también el área espiritual, amén, que de esa se encarga el Señor, pero también hay quienes traen su área espiritual dañada y solamente hay un médico que puede sanar eso. Pero aparte de eso, y como por último, como seres integrales que somos, está el área física, ¿no? Que también es importante que el hombre y la mujer mantengan un cuidado de su área física. O sea, esos 5 elementos que forman a la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo, tienen que estar en un perfecto balance para que podamos funcionar correctamente. Y Jesús trajo una grande verdad, que no era una verdad
nueva, pero sí tuvo que recordarles nuevamente porque el hombre se había desviado. Los líderes religiosos de aquel tiempo, divididos entre saduceos y fariseos y celotas y todo ese tipo de grupos que formaban los grupos religiosos en los tiempos de Jesús, estaban divididos totalmente. El Sanedrín estaba entre lo que eran los saduceos, ¿no? Que ni siquiera creían ya en la resurrección de los muertos, ni siquiera creían en ángeles. Estos nada más creían en el Pentateuco y se acabó. Eran más filósofos, eran más helenistas, ¿sí? No eran, en la espiritualidad no la contaban, eran muy intelectuales según ellos, pero eran hombres fríos, de conciencia fría. Por eso el Señor los llama también a ellos sepulcros blanqueados, ¿no? Y estaban los otros que eran ultra religiosos, que eran los fariseos, los cuales se declaraban religiosos profesionales, y también el Señor los llamó hipócritas. O sea, ninguno de los grupos de aquel tiempo impresionó al Señor. ¿Por qué? Porque habían perdido la brújula, como muchas iglesias hoy en día están perdidas sus brújulas. No hay dirección espiritual, hay emocionalismo, sí, puede haber la cantidad, mis amados, no significa verdad, el emocionalismo no significa verdad. El que alguien predique con emoción y ahínco no, no significa que ese hombre o esa mujer manejen la verdad. Discúlpeme, pero la verdad está fundamentada, ya lo dije, ¿en qué? En la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas en el sentido no de volver a la tradición, no, de volver a los principios que rigen, ¿sí? Nuestra manera de discernir las cosas. Yo solamente puedo discernir las cosas de Dios por medio de Dios. No vino convicción de pecado a mi vida, sino fue a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a nosotros nos han enseñado tantas cosas, ¿sí? Nos han enseñado y nos han puesto cosas que para muchos es pecado esto, es pecado lo otro. Por ejemplo, en algunos enseñamos que la barba es pecado, que aún el bigote en algunos lugares es pecado, que si tú no traes camisa blanca es pecado, que si no llevas corbata a la iglesia es pecado, que si la mujer se viste así es pecado. Y ponemos una serie de dogmatismos y hemos hecho, nuevamente hemos vuelto a los tiempos como cuando vino Jesús. Hemos hecho de las cosas del Señor una religión cargada y pesada que nadie puede llevar. Por eso que las iglesias, mis amados, la gente va buscando, la gente va con necesidad, la gente no va a impresionarse de información. Para eso están los testigos de Jehová, que tienen mucha información, pero eso es frío, no hay relación con Dios, no hay sentimientos, no hay presencia de Dios. La presencia de Dios transforma a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo, mis amados, no es brincos, el Espíritu Santo no es a correr, no es darle 7 vueltas, no, Señor. El Espíritu Santo es la presencia de Dios habitando en nosotros mismos. ¿Por qué el Espíritu Santo lo hemos hecho tan poco? El Espíritu Santo no es manipulable por ningún hombre. El Espíritu Santo se mueve por voluntad propia. No, nadie puede bajar al Espíritu Santo, nadie puede invocar y decir, no, Señor, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y el Señor, Él habita donde Él quiere habitar, no donde le ordenen. A Dios nadie le ordena, mis amados. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Y Jesús dice en Marcos capítulo 7, ¿sí? Jesús presenta una grande verdad. O tengan ustedes oportunidad, lean todo el capítulo, pero yo voy a leer voy a leer desde el 9. Desde el 9, Marcos 7, 9 voy a leer. Dice de la siguiente manera. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, o sea, ellos vivían bajo tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejaréis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. La iglesia no puede vivir de tradición en tradición. La iglesia debe de vivir de verdad en verdad, de luz en luz. Somos luz y no oscuridad, mis amados. Dejemos las tradiciones por un lado.
Vayámonos a los principios de la palabra de Dios. Si algo que abrió mis ojos fue el estudio de la palabra de Dios, si algo que me motivó a estudiar a mí, de llegar por honra y gloria de Dios hasta un doctorado, fue precisamente eso, en búsqueda de la verdad. O sea, no me conformé simplemente con un seminario, no me conformé simplemente con un curso, sino que en esa búsqueda, y no porque no creyera en Dios, sino porque entre más le escarbaba, más fluía y más fluía y más fluía y más fluía. Y no información, sino la revelación de la palabra de Dios que abría mis ojos. La palabra de Dios está ahí, pero a veces tiene como velos que tienen que ser removidos para que nosotros podamos entender los secretos, las maravillas que Dios tiene, los misterios que Dios tiene reservados para aquellos que realmente le aprecian, porque Dios no da las perlas a los puercos, no las echa. O sea, el Señor tiene cosas reservadas, hay cosas codificadas en la palabra de Dios que tenemos que leerlo y verlo bajo diferentes lupas y diferentes perspectivas para entender los mensajes que Dios tiene ahí para nosotros. Y este es uno de ellos muy grande. Y dice, porque habéis invaliado la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oíd todos y entended. Entonces, el mensaje de esta noche es esto. Oigamos y entendamos, mis amados. A mí me preocupa, créanme que me preocupa cuando yo veo líderes neófitos, como dice la palabra, no pongas un neófito delante de la congregación. Cuando yo veo líderes ciegos guiando a otros ciegos. Cuando escucho cosas absurdas, aún herejías desde las plataformas ministeriales, ¿sí? Que se predican cosas que no tienen fundamento bíblico. Es triste que la gente cree y defiende, que le dicen amén a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento espiritual, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto viene a afectar tremendamente el crecimiento del reino de Dios. Por eso predicamos usted y yo de cosas. Hay gente que predica de cosas que nunca han vivido, predican de cosas que nunca han visto. O sea, viven alimentados de otras historias que han escuchado, o que viene un evangelista y suelta una palabra tremenda, un testimonio. Pero ¿qué de mí? ¿Yo cuándo voy a tener mi propio testimonio? ¿Yo cuándo voy a experimentar los milagros de Dios? ¿Por qué nada más unos cuantos experimentan los milagros de Dios? ¿Y yo cuándo? ¿Que yo no soy un hijo de Dios? ¿Que mi fe no sirve delante de Dios? No, no es eso. Lo que pasa es que no entendemos las formas de cómo Dios trabaja y estamos como Saulo. Saulo tenía un propósito, ¿sí? Según él defendía a su Dios, a su religión. Amén. Pero le dijo el Señor, Saulo, ¿no te has dado cuenta que estás dando golpes en contra del aguijón? Y no vaya a ser que nosotros nos encontremos también golpeándonos en contra de la pared. O sea, estamos atorados. ¿Por qué? Porque los pensamientos antiguos no me dejan ir más allá, ¿sí? Me bloquea mi mente. Como les dije yo, habrá algo más fuerte que la palabra, sí, se llama tradición y religión, se llaman costumbres, se llaman enseñanzas viejas, odres viejos. El odre nuevo se expande, recibe vino nuevo, y el vino nuevo se fermenta y crece. El odre viejo ya está estirado, y cuando echan el vino nuevo, lo rompe, ¿sí? Porque ya no puede estirar más. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que cambie nuestro interior como un odre nuevo para poder recibir ese vino nuevo que se va a expandir, que va a crecer, porque Dios es un Dios que le gusta regalar, es un Dios que le gusta llenarnos de gratificaciones espirituales, mis amados, créalo. Entonces dice el Señor, oíme y entended, nada hay fuera del hombre. Aquí está un principio fundamental del Evangelio de Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor aquí cambia totalmente la perspectiva de las cosas. ¿Por qué? Porque dice, no es lo que entra lo que contamina, no es lo de afuera, sino lo que está dentro del hombre, lo que tiene que ser cambiado. Fue lo que sucedió con la samaritana. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pidieras a mí y yo te daría de esa agua, le dice a la samaritana. La samaritana no era más que una mujer religiosa, era una mujer, los samaritanos, para ellos, el judaísmo no era su religión, era una religión más solamente. Amén. Por eso le dijo, 5 maridos has tenido, que también
La mujer representaba al pueblo de Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían traído consigo, venían de 5 lugares diferentes donde traían 5 formas de adoración diferente a 5 dioses diferentes. Entonces, cuando el Señor le dice esta palabra a la samaritana, le estaba diciendo, por eso ustedes hablan de lo que no conocen. Y así hay gente que tenemos ahorita en nuestras iglesias que hablan de lo que no conocen, de lo que les dijeron. Oh, es que en este monte es donde se debe de adorar, dijo la samaritana. Y hay gente que es que esta iglesia, es que este movimiento, es que esto y lo otro. ¿Y qué es lo que sucede? Bloqueamos, cerramos. Cuando tú entras en la exclusividad y dices solamente nosotros, te estás convirtiendo en una secta. Las sectas son aquellas que se encierran, que dicen nada más nosotros somos pocos porque somos elegidos. Discúlpame, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el Señor traerá a su pueblo de toda lengua y de toda nación, recogerá a su pueblo, porque el Señor no es exclusivo de una sola nación. Él vino a rescatar este mundo por completo. Entonces Jesús les presenta este gran principio. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que les pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces, y ya después usted lee lo demás, pero vámonos rápidamente, porque el tiempo no perdona, vámonos rápidamente al libro de Efesios, donde Pablo comienza, y me voy a brincar Romanos, pero conviene que después lo toquemos. Romanos 12:2. Bueno, lo podemos leer rápidamente. Romanos 12:2, donde Pablo presenta lo que es la tesis de lo que es la importancia, cuando dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, a este sistema, no te amoldes, dice otra versión, a este tipo de culto, de cultura, de movimiento, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, del interior. El entendimiento no está afuera, el entendimiento está dentro, ¿sí? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cosas: buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Pero si no hay renovación interna en nosotros, una renovación constante, Pablo utiliza un vocablo ahí, el metamorfó, lo utiliza en un verbo que está corriendo, con pretérito, ¿no? O sea, está constante, tienes que cambiar tú constantemente. Yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer. Por eso las misericordias de Dios son renovadas cada mañana. No podemos vivir de misericordias pasadas. Usted vive de la misericordia de este día y viviremos de la misericordia de mañana, si Dios lo permite, y así sucesivamente. Entonces nosotros nos vamos renovando constantemente. Por eso le leí en un principio lo que dice Proverbios 4:18, que la senda del justo debe ser como la luz de la aurora, o sea, que va de aumento en aumento, va brillando cada día más hasta que llegamos a la perfección. Ese debe ser nuestro principio que debe de vivir en nosotros. Y Pablo plantea en sus cartas, sobre todo en los Colosenses, en Efesios, mis amados, para mí, es uno de los libros que todo cristiano, todo creyente debe dominar. Hay varios libros. El primero debe ser Juan, el segundo debe ser Romanos, el tercero debe ser, a mi punto de vista, Efesios. ¿Por qué? Porque la mitad nos dice lo que Dios nos ha dado y la otra mitad del libro nos dice lo que Dios espera de nosotros. Entonces, para poder entender el evangelio de Jesús, vayámonos a Juan, leámoslo, solamente trate de leer un día en su Biblia, sobre todo si están el evangelio, las palabras en rojo, lo que dijo Jesús, trate de leer el libro de Juan. Nada más todo lo que está en rojo, no lea lo que está en negro, váyase nada más a todo lo que dice Jesús. Ahí se va a encontrar los 7 grandes yo soy de Jesús en Juan. Léase el evangelio de Juan, brínquese a Romanos, brínquese a Efesios, brínquese a Gálatas, ¿sí? Entonces, y después vayamos al Antiguo Testamento, a los Salmos. Entonces, si cuando menos como pueblo tuviéramos estos fundamentos bíblicos bien aprendidos, créame que nuestras iglesias fueran otras, nuestros líderes fueran otros, ¿sí? No anduviéramos batallando como batallamos a veces con tanta gente, con tantos problemas, con divisiones, con problemas, etcétera, etcétera. Pero vayamos a la luz de la palabra de Dios. Les decía yo que Pablo presenta esta tesis en Efesios 4:17. Presenta el siguiente mensaje que es muy parecido, y apunten esta cita bíblica si quieren,
Colosenses 3 del 5 al 15. ¿Cómo puedo obtener la paz de Cristo? La paz de Cristo se obtiene a través de lo que dice Pablo en Colosenses 3 del 5 en adelante, ¿no? Da los elementos, que es lo que le llama la renovación del vestido, ¿no? Pero dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, nuevamente, en la vanidad de su pensamiento, de su interior, teniendo entenebrecido el entendimiento, o sea, oscurecidos por dentro. Otra vez, el problema de nosotros no radica en lo de afuera, radica en lo de adentro, mis amados. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ignorancia nuevamente por dureza de corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos nuevamente en el espíritu de vuestra mente. Lo que decía Jesús, el problema no radica afuera, el problema radica dentro. O sea, no es la comida, no es la vestimenta, es nuestros principios, nuestros valores, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos lastimados, ¿sí? Las ofensas que traemos, la falta de perdón, la falta de reconciliación, la falta de consuelo, tantas cosas que el hombre trae por dentro, no tanto por fuera. Le decía a alguien otro día, mira, es bueno las campañas de sanidad, pero hay muchas enfermedades que ya las puedes sanar en una farmacia. Pero hay enfermedades que ¿quién las puede sanar? Las del corazón, las del alma, del espíritu. Hay tanta gente lastimada que necesita una palabra diferente, una palabra, olvídese usted de los sermones que lastiman, de regañar gente. Yo estoy cansado de ir a iglesias donde, ¿por qué tenemos que estar golpeando a la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar lastimando a la iglesia? Maltratándola, y que esos hermanos, y que no, mis amados, reprendamos ese espíritu. El evangelio son buenas nuevas, no le pongamos carga al cargado. El Señor Jesús dijo, venid a mí que está cargado y cansado, porque yo te haré descansar. La gente viene buscando eso, ¿sí? Pero si yo como pastor, como líder, aún traigo cosas que necesitan cambiar, es tremendo, es difícil, es complicado, porque nadie da lo que no tiene. Y si yo no he resuelto los asuntos internos de mi corazón, créame que no puedo yo tampoco sanar a otros. Yo tengo que sanar primero. Tengo que experimentar la gracia de Dios, tengo que experimentar el perdón de Dios, tengo que experimentar la sanidad interior de Dios, la paz de Dios. Por eso, a nosotros nos enseñaron en muchos movimientos, no sé de qué movimientos vengan ustedes, pero el movimiento donde yo vengo, a mí me enseñaron que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes Espíritu Santo. Esa es una falacia, esa es una mentira. Discúlpeme que se lo diga. Es una mentira, no hay fundamento bíblico para tal cosa. O sea, el hablar en lenguas es un don, mas no es el don. El primer don que trae el Espíritu Santo se llama salvación. Eso es el más importante, mis amados. Porque ¿de qué te sirve que hables lenguas angelicales y no tengas amor? De nada te sirve. Vayámonos a la luz de la palabra de Dios. Y los movimientos enseñaron que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes espíritu. Y ahí está la gente imitando a los que hablan en lenguas, ¿sí? Para que les crean que hablan en lenguas y que tengan Espíritu Santo. No, la palabra de Dios es muy clara, por su fruto los conoceréis. Es más importante, mis amados, tener el fruto del Espíritu Santo que los dones. Los dones el Señor nos los da y nos los da nos los regala el Señor. Pero si tú no tienes el fruto del Espíritu Santo bien trabajado en tu vida, así tengas los 20 dones o los 15 dones, depende de como te los hayan enseñado, no va a suceder nada con tu vida. Serás un metal que resuena solamente. Necesitamos tener el fruto del Espíritu Santo. Y la primera característica del fruto del Espíritu Santo se llama amor. La segunda, mis amados, se llama gozo, de acuerdo a Gálatas. Y la tercera se llama paz. Y hay gente que en iglesia que no tienen esos tres elementos, ni gozo, ni paz, mucho menos amor.
y son los más espirituales. Y así nos enseñó. Yo recuerdo que había gente en la iglesia que se venía brincando de rodillas hasta el altar, brincando de rodillas, hermano. Eran los más espirituales, las más espirituales, las que traían el pelo más largo. Pero también la lengua les arrastraba. Eran mujeres y hombres mentirosos, carnales 100%. O sea, no había en ellos, no reflejaban lo que en el altar ahí, las que se tomaban el micrófono y siempre decían la misma palabra, según profética. Cristo viene, eso lo sabemos desde hace 2000 años. La iglesia lo viene predicando, eso no es nuevo, sabemos que Cristo viene, prepárate, igual. La Biblia ya no lo enseña eso. Y yo te amo, igual la palabra de Dios nos enseña, dame una palabra diferente, pero no tenía nada. ¿Por qué? Porque en su interior no había nada, no había cambios, ¿sí? Sin embargo, nos impresionábamos por las cosas emocionales, porque gritaban, porque se remolineaban. Sin embargo, el fruto del Espíritu, el Señor cuando se fue a aquella higuera, yo sé que es referencia a Israel, sin embargo, no había el fruto, y dijo, esta echen al fuego. O sea, a mí me llama la atención que nos preocupamos por los dones, y es bueno porque son para el servicio de la obra y crecimiento, pero preocúpate porque el fruto del Espíritu Santo brille también en tu vida, que realmente se vea reflejado. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16, hágase todo con amor. O sea, dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras obras sean hechas con amor. Entonces dice aquí, nuevamente regresando a Efesios 4:24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios con la justicia y la santidad de la verdad, lo que repite Pablo en Colosenses. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea la buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, visado para el día de la redención. Amén. Dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda con unos con otros, ser misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó. Pero le decía yo algo interesante, hermanos. Esto no es nuevo. Esta palabra ya se había profetizado. Vayamos a Isaías 55:8. Isaías 55:8, por favor. Ya voy a terminar, no se preocupe. Isaías 55:8. Isaías 55. Voy a leer del 6. Isaías 55:6. Dice así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos la luz de la palabra de Dios en nuestros corazones, la correcta interpretación de la palabra de Dios, no conforme a la tradición, no conforme al dogmatismo, no conforme, como les dije, tal vez nos lo enseñaron de una buena voluntad. Y qué bueno, gloria a Dios, aquí estamos, pero no significa que nos vamos a limitar. La iglesia primitiva en un principio creían que se iban a ir pronto y vendían sus propiedades. Después entendieron que la venida de Cristo no era próxima, iba a tardar el Señor, ¿sí? Y Pedro escribe, ¿no? Y dice que el Señor tenía por tardanza su venida para que todos vengan al arrepentimiento. Entonces la iglesia fue entendiendo cosas y fue cambiando su liturgia, fue cambiando su manera hasta donde hemos llegado hoy en día, pero la palabra sigue siendo la misma. Y con esto voy a cerrar un texto, mis amados, que para mí es una joya, porque cuando aquella mujer que fue encontrada en pecado iba a ser apedreada, perdón.
Dicen que Jesús se inclinó y escribió algo sobre la tierra. Y muchos coinciden que lo que Jesús escribió fue Jeremías 17, unos versículos de Jeremías 17 que voy a leer ahorita. Y aquí viene el pensamiento que no era nuevo, pero como dijo Jesús, ustedes por la dureza de su corazón y sus tradiciones han cambiado las cosas. Se les ha olvidado, por eso cuando Jesús escribió en el suelo, la gente tiró las piedras y comenzó a irse, porque entendieron esta palabra. El pueblo sabía, ¿sí? Jesús sabía, entendía sus corazones. Y me refiero a Jeremías 17:7, hermanos. Jeremías 17:7. Este texto, márquelo en su Biblia, es clave y está fácil para que no se le olvide, 17:7 hasta el 10. Pero dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Estamos viviendo en tiempos de sequías, mis amados. Estos años que hemos vivido no han sido años normales. Sin embargo, el hombre y la mujer que tiene fundamentado en el Señor son árboles plantados, como dice el Salmo 1 también, ¿no? De la misma manera. Pero aquí viene, hermanos, la revelación de la palabra, que se une con el mensaje de Jesús, que se une con la interpretación de Pablo, y que con esta noche quiero cerrar esta noche con esta palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso la gente arrojó las piedras, porque el Señor conocía el corazón. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, que arroje la primera piedra. Le dijo el Señor al profeta cuando fue a ungir a la casa de Isaí, al que sería el sustituto de Saúl, y llegaron los hermanos de David, se impresionó el profeta de Dios, el hombre insigne Samuel, se impresionó cuando miró a los hermanos de David, hombres de batalla, hombres de guerra, bien parecidos también, y dijo: ay, aquí viene el ungido de Jehová, el que será el rey. Y le habla del Señor inmediatamente al corazón del profeta y le dice: no, mi amado, no te dejes guiar por la finta, no te vayas por la estampa, no te vayas tú por lo que la gente trae por fuera, porque a Saúl lo escogieron por ser alto, por ser bien parecido, porque se miraba bien como rey. Dice la palabra de Dios que era un hombre de buen semblante, proyectaba, se miraba como buen líder. Sin embargo, fue un hombre falto de identidad, un hombre inseguro, un hombre con un vacío tremendo, el cual cuando iba a ser ungido, cuando iba a ser presentado, perdón, delante de los líderes, se escondió, ¿no? Tuvo temor y siempre hizo lo malo delante de Jehová, se equivocaba una y otra vez, no reconocía. Y le dijo el Señor: no te confíes, le dice el profeta. Ya le pasó una vez al pueblo y los dejé, pero esta vez te voy a decir cuál es mi secreto, porque yo no examino lo de afuera, sino yo examino el corazón, le dijo. Entonces dijo Samuel, entendiendo, ¿no?, la palabra de Dios, dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que no llegue el último de tus hijos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que aquel pastorcillo, David, tal vez imperfecto y despreciado para muchos, sí, tenía un corazón, dice la palabra, semejante al corazón de Jehová. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor busca: hombres y mujeres en semejanza a Dios. Como dice Isaías: mis pensamientos y tus pensamientos no son los mismos. Por eso les he dado el Espíritu Santo, para que ahora yo, habitando en ustedes, entiendan, vean, sientan, ¿sí?, lo que yo percibo, lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que yo quiero para el pueblo. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10, mis amados: yo, Jehová, que escudriño, no dice aquí la camisa, no dice aquí el pelo, no dice aquí la barba, dice que escudriño la mente, dice que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis amados, lo primero que Dios quiere en sus líderes son mujeres y hombres de corazones rectos, porque Jehová escudriña la mente, ¿sí? Prueba el corazón y nos da cada uno conforme, ¿sí? Conforme es el camino y según el fruto de nuestras obras. Por esta razón, yo tengo que pedirle al Señor que Dios cambie mis pensamientos, que Dios me ayude a cambiar
que no tenga miedo, donde dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera el temor. Por eso le decía yo la importancia del amor. Lea usted en su casa, ahí Gálatas, capítulo 3, donde habla del fruto, capítulo 4, ¿no? Donde habla del fruto, donde habla del fruto de la carne, los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto, no son los frutos, es un solo fruto con características diferentes. Pero me llamó la atención a mí estas tres características primeras. Que tengamos amor, que tengamos gozo para poder tener paz. No se puede tener, mis amados, gozo. Hay gente, una persona amargada en la iglesia, cuando tú escuchas a alguien que te diga, no, es que yo antes, yo esto, y viven del pasado, el recuerdo del pasado, no, su corazón está muy lejos del Señor todavía. El problema de muchos predicadores hoy en día, ese tal vez sea otro tema, y tal vez en otra ocasión lo podemos tocar, pero se lo voy a soltar de una vez. Muchos les gusta dar información y impresionar, apantallar. No, es interesante, hermanos, el cuestionamiento también. Preguntémonos mejor las cosas, sí, preguntémonos. Señor Jesús dijo, sí, ustedes van a recibir consuelo y todo esto, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe. O sea, una pregunta, ¿no? Pablo usa mucho la retórica en Romanos, usa mucho la pregunta, que tiene respuesta obvia, eso es una retórica. Un buen orador no es el que presume de conocimiento y hoy en día es una moda de estar escribiendo cosas, ¿no? En Facebook y esto y lo otro yo a veces lo leo no, el buen ministro también, el buen siervo, el buen líder es aquel que provoca el cuestionamiento en la persona. Preguntémonos cómo estamos por dentro, preguntémonos cómo está nuestro interior, preguntémonos cómo están nuestros principios, nuestros valores. ¿Cómo está nuestro, decía yo que somos como el iceberg, un 10% en la superficie y un 90% hundido? Así somos el hombre. Pero ahorita leíamos que Jehová conoce y escudriña nuestra mente y escudriña nuestro corazón. Mi deseo, mis amados, es que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los guarde. A cada uno de ustedes admiramos el trabajo y el servicio que hacen en la obra de Dios en los diferentes lugares, en las diferentes regiones. Sabemos que es complicado, no es fácil la pastoral, pero tampoco es difícil. Si usted recibió el llamado de parte de Dios, Dios lo va a gratificar. El ministerio, hermanos, no es para enriquecerse. El ministerio no es para que seamos famosos. El ministerio es para que exaltemos el nombre del Señor. En días pasados, alguien me decía, mira, fulano compró un carro nuevo, compró un carro carísimo. Yo hace muchos años tomé la decisión. Yo podía haber estudiado ingeniería, podía haber estudiado cualquier carrera que hubiera querido, porque tengo la capacidad, tenía la capacidad de haber estudiado. Sin embargo, en mí una convicción de servir al Señor. Yo escuché su voz y fue obediente a la voz de Dios. Y decidí meterme en la aventura del ministerio. Escuché la voz de su llamado. Varias veces me invitaron y no sentía que era de parte de Dios, pero cuando vino la voz de Dios fue inevitable. Y si el llamado de Dios está en tu corazón, Dios va a gratificar. Dios no se queda con nada. Una vez decía yo que muchos amigos míos de mi edad ya son hombres mayores de 50 años y tienen sus bienes, sus propiedades, sus casas, sus negocios. Pero ellos no tienen oportunidad de predicarle a una alma. No tienen la oportunidad de subirse a una plataforma. No han impuesto manos. No han presentado un niño. No han ido a casar. No han ido a orar por el enfermo al hospital o por el que está triste de la funeraria o llevar el mensaje de esperanza al perdido. No han visitado las cárceles. No han ido al campo misionero. No han ido al campo como evangelistas. Y les compartía yo esto, pero les decía, mira, le digo, tal vez sí, pero lo que Dios me ha dado no tiene precio ni tiene comparación. Pero una cosa estoy seguro, dice la palabra, que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona de justicia reservada para nosotros. No decaigas, hermano.
no seas estadística, resiste hasta el final, porque Dios es bueno y te dará el justo pago. Dice la palabra de Dios que el Señor le repartió a cada quien de las 12 tribus. Y cuando se llegó con Leví, con el sacerdocio, les dijo, yo seré vuestra herencia, yo seré vuestro tesoro. Jehová es tu tesoro, hermano. Jehová es tu tesoro, créemelo. Y aférrate en esto, cree en esto. Y Dios tiene algo especial para nosotros. No es de cobardes, no es de populares este ministerio. El pastoral es cansado, es agotante. No todos nos entienden. Somos hombres y mujeres solitarios que no podemos abrir nuestro corazón. Gracias a Dios por este grupo, por esta visión, porque aquí podemos reunirnos y compartir palabra, compartir lágrimas, compartir alegrías, compartir gozo, compartir dudas. Es necesario que como siervos de Dios compartamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si en algo su servidor les puede servir, si en algo les puedo colaborar, hermanos, cuenten con él, conmigo. Yo he pastoreado también, sigo pastoreando. La pastoral no ocupa estar en la iglesia yo sigo pastoreando, sigo ministrando, sigo casando, sigo oficiando, sigo enterrando, sigo presentando niños. Mis amados, sigo trabajando en la obra de Dios. Yo ahora veo a Dios muy diferente como lo miraba hace 20 años cuando empezaba el ministerio. Ahora lo veo tan diferente a mi Señor. Me ha enseñado tantas cosas, me ha llevado por tantos lugares y a Dios le doy la honra y la gloria porque me ha permitido precisamente pasar por altas y por bajas, ¿sí? Porque nadie dijo que este camino es fácil, no, pero si Él va con nosotros, mis amados, las cosas, créame, que Él es nuestro aguardador, es nuestra luz, nuestra sombra, es nuestra lumbrera en la noche. Y como dice el Salmo 91, ¿verdad? Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, y lo creemos firmemente. Mis amados, les amamos, estamos a sus órdenes, estamos para servirles y espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga y paso la palabra a nuestro hermano. Gracias, hermanos. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias por ministrarnos la palabra. Creo que Dios, sin dudar, lo ha usado, nos ha hablado, nos ha ministrado. Vale la pena decir, vamos por el camino correcto de la renovación, de romper paradigmas. Creo que este proyecto cada día que pasa, el Señor me muestra, me anima, el Señor me aprueba de que este proyecto es de parte de Él, de que Él quiere ministros con una mentalidad renovada, quiere ministros con un pensamiento diferente, no quitando los principios y los fundamentos, entendiendo cuáles son realmente los principios y los fundamentos, porque hemos hecho de principios cosas que nada tiene que ver con principios y hemos puesto como fundamentos temas que nada tiene que ver como fundamentos. Y hoy Dios nos ha hablado grandemente. Demos gracias a Dios, pastores. Demos gracias a Dios y agradecemos también al pastor Juan por la enseñanza. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Nos ayudas, nos fortaleces, nos brindas ese amor y ese fortalecimiento que necesitamos para continuar. No es fácil la labor que estamos emprendiendo, pero tú has prometido estar con nosotros en todo momento y así lo sentimos. Cada lunes que escuchamos tu palabra a través del siervo que tú escoges para enseñarnos. Gracias por el honor y la bendición de conocer al doctor Juan Osegueda. Gracias, Señor. Te pido que lo bendigas. Te pido que ese ministerio que tú le has dado se expanda cada día más. Hoy en día a través de estas redes sociales, hoy en día a través de estos sistemas electrónicos, que pueda llegar este mensaje a muchos rincones del mundo. Señor Jesús, bendice a cada siervo, a cada sierva en los lugares que se encuentran, allá en México, allá en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, acá en El Salvador, Señor. Todos ellos, bendícenos de una manera muy especial. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Y permítanos el próximo lunes, si es tu voluntad, poder estar nuevamente aquí congregados, aprendiendo cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis amados, un abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden el próximo lunes, nuevamente a la misma hora. Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Yo